Sean ustedes bienvenidos al tutorial de Tópico de Finanzas, en donde se abordarán temas como productos derivados, valoración de productos derivados, contratos forward y futuros. Empezaremos con los productos derivados. Me llamo Cristian Alberto Sánchez. Explicaré del tema de productos derivados financieros. Son productos sofisticados que cuando no son utilizados en cobertura, ni se dominan ni son controlados de forma adecuada en su gestión, pueden comportar pérdidas inesperadas importantes debido al alto grado de apalancamiento financiero que suele tener. La contratación de productos derivados implica, para las partes de contrato, asumir los riesgos financieros correspondientes al producto. El contrato puede incurrir los siguientes riesgos. El riesgo de mercado. El riesgo de mercado tiene relación con la posibilidad de incurrir pérdidas consecuencias en las variaciones en el valor de la operación o la posición mantenida. Este riesgo se mide mediante la estimación del valor en riesgo o pérdida potencial en el valor de la cartera, que resultaría de la variación de los factores del mercado, considerando un determinado nivel de certeza de estadística y horizonte temporal determinado. La variación de productos derivados influye en los siguientes riesgos de mercado. Riesgos de precios, producidos por las variaciones en los precios de los activos subyacentes, pueden afectar negativamente al valor de un instrumento financiero o una cartera. El riesgo de correlación. Este riesgo está ligado a la relación existente entre los factores de riesgo. El riesgo de liquidez se produce cuando, por condiciones de los mercados financieros, no es posible deshacer o cerrar una posición de riesgo sin impactar en el precio del mercado o en el coste de las transacciones. El riesgo de volatilidad, por la sensibilidad del valor de la cartera de los cambios de volatilidad de los factores de riesgo. La variación de la cotización del instrumento financiero. Influyen algunos o unas combinaciones de los siguientes factores de riesgo: tipo de cambios, tipos de intereses, tasas de inflación, precios de valores de renta fija, precios de valores de renta variable y sus dividendos, precios de materias primas o bienes. Digo, Morgan, y le voy a hablar sobre el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez. Como primer punto tenemos el riesgo de crédito, que es la posibilidad de pérdida como consecuencia de que bien la contraparte de la operación incumpla en tiempo y forma las obligaciones contractuales acordadas en la transacción o que el incumplimiento se produzca por razones de riesgo país. Este riesgo se mide por la suma del coste de reemplazamiento de la operación o posición, más una estimación de riesgo potencial futuro debido a las variaciones del mercado. En razón a la forma en que se puede producir el incumplimiento, podemos observar el siguiente tipo de riesgo de crédito. El riesgo de incumplimiento de la contrapartida. Se refiere a la capacidad o intención de la contraparte de incumplir sus obligaciones financieras contraídas en cualquier momento de la vida del contrato, incluida la liquidación o entrega de sus obligaciones financieras al vencimiento del contrato. Riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez en la negociación de productos derivados está ligado a dos tipos de riesgo. En primer lugar está el riesgo de liquidez de mercado. Se produce cuando, por condiciones de los mercados financieros, no es posible deshacer o cerrar una posición de riesgo sin impactar el precio de mercado o el coste de transacción. El riesgo de liquidez de financiamiento se produce ante la capacidad para financiarse en el mercado financiero, debido a un desfase temporal en los flujos de caja o necesidades imprevistas de tesorería o liquidez. Mi nombre es Miguel Alberto Muñoz Delgado. Yo voy a hablar sobre la evaluación de productos derivados financieros. Al proceso de eliminar los riesgos de mercado de un portafolio de inversión a través de una o varias transacciones en los mercados se le conoce como cobertura. Para determinar el valor de un producto derivado se necesita construir un portafolio que elimine los riesgos que presenta el producto derivado en cuestión.
Es necesario hablar sobre el arbitraje, ya que se refiere al valor del portafolio y el producto derivado que genera el mismo rendimiento. Ambos deben tener el mismo valor o precio, ya que si tuvieran diferentes valores en el mercado, el inversionista podría vender caro y comprar barato sin correr ningún riesgo. Por este motivo, el valor del producto derivado debe ser igual al costo de construir un portafolio de cobertura. A continuación presentaré un ejemplo sobre la evaluación de productos derivados. Un inversionista vende un forward sobre una acción de un año. El inversionista se compromete a entregar acciones dentro de un año y recibir el pago de dichas acciones a un precio pactado ahora, sean 100.000 acciones que contempla el contrato forward. Para determinar el precio del forward, como se mencionaba anteriormente, hay que eliminar el riesgo del forward. Y una forma es comprando las 100.000 acciones y mantenerlas a un año para entregarlas en su vencimiento. El costo de la operación sería de 10 millones de pesos, debido a que cada acción cuesta 100. Los 10 millones tienen un costo de oportunidad, es decir, que se pueden comprar las 100.000 acciones, pero se pueden invertir en opciones que generan un interés, es decir, se tendría que hacer un préstamo para recibir la adquisición, pero si la tasa de interés fuese de un 10%, entonces el precio por acción sería de 110. Mi nombre es Isaac Schubert Calderón y yo les explicaré sobre los contratos forward y futuro. Un contrato forward y futuro es un acuerdo entre dos partes para comprar, vender un bien denominado subyacente en una fecha especificada a un precio previamente acordado. Es decir, la operación se hace en el presente, pero la liquidación ocurre en el futuro. La diferencia entre estos dos contratos, futuro y un forward, es que la primera se realiza en una bolsa organizada, especificando la calidad, la cantidad, la entrega y vigencia del producto. La segunda se hace afuera de la bolsa y las características de la operación se determinan únicamente entre el comprador y el vendedor. Los contratos forward tienen la ventaja, ya que son flexibles para negociar el contrato de acuerdo a las necesidades de las partes. El riesgo de este contrato es el incumplimiento que puede haber por parte de una de las partes. En los contratos de futuro, las operaciones deben liquidarse a través de una cámara de compensación, en la cual el participante deberá realizar una transacción de buena fe a efecto de garantizar que la transacción se cumpla. A esto se le llamará margen. En los mercados de futuro nunca desaparece el riesgo inherente a la fluctuación del precio, sino se transfiere a los agentes económicos que buscan cobertura de inversionistas, que buscan ganancias extraordinarias en funciones del riesgo asumido. Los inversionistas juegan un papel importante, ya que dan liquidez para realizar operaciones fluidas en el mercado.